Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo almas, que en esta unanimidad, un alma, cristianamente alma y cuerpo conectados, por tanto al esposo que es Cristo, nosotros sus esposas, de la iglesia cristiana, mente, alma y cuerpo, según en gracia de Dios, inspirado hoy por el Espíritu Santo, se meditaba en la palabra de Dios al inicio, con Fundación Amayá. Y luego en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de igual manera, una interpretación que nos permite hacer una representación al día, o sea, una anamnesis, una actualización ambiental de otras representaciones que se han hecho. Quedan unas expresas en la palabra de Dios escrita y proclamada, gracias al Espíritu Santo, pero renovada por la misma unción del Espíritu Santo, que en cada uno asiste, pero que administra nuestro Maestro Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec, Jesucristo, en el Salmo 110, la palabra de hoy, y como se le presentaba a los fariseos, incluso a algunos seguidores de Juan el Bautista. Estamos hablando de la antigua alianza y en la transición para la nueva alianza con Cristo, que estaba en Juan Bautista, su primo, que meditábamos la boda del Cordero ayer en el Espíritu Santo, que hace su revelación en el río Jordán, que ya es Juan Bautista quien presenta a Cristo como este es el Hijo del Cordero, de Dios, o el Hijo de Dios, el Cordero de las bodas, a la que estamos haciendo referencia ayer en la meditación de la palabra, y hoy sacerdote eterno. En tanto, todo ese proceso de vida sacramental, bautismación, comunión y confesión, que es la restauración, esa tríada de vida, es un proceso de conversión permanente, que es concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación de ese ser siendo día a día. Seres amados, vamos al Seminario Ambiental de Orden Natural. Pregunta por el origen, pregunta por el final y por el camino. Jesús, camino, verdad y vida. Dios Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, Alfa y Omega. Es toda la espiral de concienciación. Hacía la analogía meditando en una formación que hacía nuestro hermano Fray Nelson Medina, unas hermanas dominicas de Murcia, en España, hace unos 5 años, acerca de los maestros de la fe, y uno de ellos Juan Pablo II, cuando habla Humani Gentium, y en una de sus encíclicas destaca nuestro hermano Fray Nelson de la forma de pensar de este polaco hermano nuestro, Juan Pablo II, muy en espiral, un pensamiento muy circular, no tan lineal como es marcado en Europa, siendo allí, por ejemplo, Polonia entre Alemania, pero también entre Rusia. Entonces, miren que a nivel biogeográfico, a nivel sociocultural, a nivel de contextos políticos, económicos, son realidades muy distintas y estas ya más cercanas a lo que se llamaría posmodernidad. Estamos hablando de este siglo, el siglo inmediatamente anterior, pero que ya cuando estamos hablando de posturas racionalistas, materialistas, positivistas, que marcaron el medioevo, nuestro hermano Fray Nelson ha hecho un doctorado en Irlanda sobre fundamentación teológica, y entonces la pregunta ahí, ¿qué es primero, la filosofía o la teología? No, es, en nuestro caso estamos acuñando la propuesta Deus ontonómicamente, es decir, Dios, onto, que es el ser, y nomos, que es el ser autor, pero con Dios. Esto para mostrar que, centrado en la propuesta de la Sagrada Familia, de la divinidad, nuestra cruz, conexión con la divinidad, conexión con toda la humanidad, todas esas singularidades, miles de millones de seres conectando en el amor de Dios, la misericordia y la compasión, la propuesta del Evangelio, la buena nueva, esta nueva alianza, que es de siempre. Lo que pasa es que no se había
entramado, presentado y desarrollado en una propuesta de cultura de vida eterna como lo hizo Jesucristo en su propio testimonio de vida eterna, que empieza con todo el día. Ahorita hablábamos los sacramentales, bautismación, comunión, confesión, pero previo está la oración, conectar con el Padre al iniciar el día. Es esa conversación permanente con quien sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús, en las séptimas moradas, que precisamente habla de la séptima morada con el esposo, que es la esposa, el alma. Conectar ya al final, al interior, allá en la caverna, en la profundidad, en la cueva, ese pesebre, en el corazón, llegar a lo más íntimo del ser y estar cara a cara, como se dice, enrostrado con Cristo. Amén, que así sea. Esa es la propuesta de enamoramiento. Amarnos cristianamente alma y cuerpo. El inconsciente ahorita me mostraba Fray Alejandro Tobón, que nos invita a seguir caminando con él, de la orden de los carmelitas descalzos, entre otros hermanos de allí, pero que él tiene la propuesta en el canal de YouTube que es Enamórate de Jesucristo. Más que imitar a Jesucristo, y que es bueno tenerlo de referencia, y muchos lo podrán quedarse situados solo con eso, tenerlo como un referente, pero su vida va en otra perspectiva, su plan. No, mis seres amados, es en la versión de vida de Jesucristo como expresión de ese sacrificio voluntario del Cordero. Lo que quiere representar es el camino de regreso a casa. ¿Cómo volvemos al reino de los cielos? Eso tratan de hacer las religiones de algunas maneras, volver a conectar a la criatura con la divinidad, porque hemos salido de allí. ¿Por qué hemos salido? Obvio, mis seres amados, porque hemos sido desconectados del vientre, de la madre, del cordón umbilical. Eso la misma ley natural de la vida te desconecta allí para conectarte con la madre tierra, llamaría a nuestros hermanos originarios, y una vez con el cosmos, que es lo que dice Teilhard de Chardin en su momento, de biosfera, noosfera y anemosfera, o sea, biológico, psicológico y más que espiritual, más que sociológico, espiritual, o sea, física, mental y espiritualmente conectados al Creador, toda la creación, desde la criatura, que somos sintientes, pensantes y actuantes. Eso es lo que hay que tratar de poner allí en sintonía, a plenitud, que es lo que viene a dar Jesucristo con la palabra de Dios, darle plenitud a la ley mosaica. Ya no es el noísmo, que mencionamos ayer en la palabra de Dios proclamada en gracia del Espíritu Santo, la espada de doble filo. La antigua alianza versus la nueva alianza es un proceso de renovación constante, continuo, dinámico. Eso es la vida. Es transformación permanente en Cristo, ese fuego que el Espíritu Santo transforma hacia arriba, por representarlo ascendente en espirales. Lo otro es contrario. No nos ocupemos tanto de ello, porque eso lo hace el maligno. Y sabemos que existen los demonios, las adversidades, las que llaman ahí pérdidas de oportunidades, o todo ello es según la actitud, la voluntad y la inteligencia que cada ser va desarrollando, la vía en orden natural. Decíamos hace un rato en Escuela de la Conciencia Ambiental, invito amorosamente a triangular allí, porque toda esta representación, prefiguración y construcción teórico-práctica viene una actuación diaria. Hoy, por tanto, nos congrega con la Universidad de Antioquia la vinculación laboral ordinaria, que ahí entra Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo de la Fundación Cambio Gnosis, que articula con la misma Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, la Fundación Amaya. En esencia es lo mismo, porque la impronta es el amor. Amaya, esa fue la declaración que recientemente se hizo en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Hace 2 años ya va a ser, bendito Dios, pero que está siempre, de hace más de 20 años, la perspectiva del amor, y siempre empieza a tomar esa significación en Cristo por la vida misma. Hablemos de la formación.
que empieza siendo religiosa, espiritual, pero sigue siendo académica, conceptual, y aquí va abriendo las perspectivas desde el colegio, la universidad, pregrados, posgrados. Bueno, todas esas espirales están allí, son referencias, pero que se van haciendo en lo personal, como todos esos abanicos, esas oportunidades que en gracia a Dios están allí, existen allí para seguir tejiendo. Entonces, PI Ambiental Universidad de Antioquia, que es toda universidad, es la construcción de la base teórica en epistemología ambiental. Esa es la que empezamos a darle hoy un poco más de forma, según la forma que tiene lo establecido en el establecimiento a través de la universidad, en este caso pública, pero que se pone en contexto. Seguimos en el mismo ritual, la forma habitual, el orden natural. Hablando en la evangelización, por la liturgia, por el calendario litúrgico, pues uno hablaría el segundo ciclo ordinario, pero no porque sea ordinario como común, como rutinario, no, de orden. Entonces hablemos de orden natural. Por tanto, nosotros nunca cerramos, siempre conectados, en gracia de Dios, día a día. Entonces, seres amados, el asunto es muy sencillo, es conectar esas tres tríadas de meditación, oración, el ayuno, que era la pregunta que le hacían los fariseos ahora a Jesús, pues meditábamos en ello, que es esa ayuna acción, el ir renunciando al ego. ¿Para qué? Para irse soltando y abrazando en Cristo esa familia sagrada del Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador, que es en esencia conectar con el esposo como esposa. Y en nuestro caso, y amorosamente invitamos, porque es la arqueología sagrada, de la historia sagrada, de la familia sagrada de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios, y su Madre Santísima, la Virgen María, del vientre. Entonces ya pasar del vientre biológico al vientre místico, que más que místico, decía Wilson Tamayo ahorita en la meditación de la palabra que escuchaba, pasar de lo ascético, que es esa purificación. Pues si vamos a ir a las bodas, debemos ir de traje blanco, pues en pureza, en castidad, en obediencia, en humildad, en limpieza, para poder ver a Dios. Todos queremos ver a Dios, y los que no creen también, y otros que ni siquiera, bendito Dios, les han hablado de Dios, entonces no saben, o no, a veces ni sabemos, o a veces creemos saberlo y ser dueños de Dios. No, Él no tiene llave, la llave es Cristo, decía Pedro justo de arriba ayer en la meditación de la palabra de Dios. La misma llave es Él para entrar al reino de los cielos, y es la misma llave para salir de esas prisiones que uno mismo se establece o que otros le imponen, los tiranos. ¿Cuáles? Esas dictaduras, esas ataduras, esas armaduras que nos ponen las estructuras, que nos hacen esclavos. Todos los egos, los apegos, los desasosiegos. ¿A qué? A esos desórdenes espiritual, mental y emocional basados en qué? En el tener el poder y el placer, eso. Todas esas formas desordenadas. Orden natural, seres amantes, esta meditación, oración, ayuno, acción, la vida sacramental, que es esa permanente común unión, comulgar, cuerpo de Cristo. Se cansaban los israelitas del mismo pan en el maná, en el desierto, pero es que es porque no estaba el pan de vida eterna. Como le dijo también Jesús a la samaritana en algún momento, dame esa agua del pozo de Jacob, decía ella, y él le daba agua de vida eterna, y nunca más tendrá sed. Y asimismo nos dice, agua y sangre, en la misericordia y el cuerpo de Cristo. Ahí está el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo que funde todo ello. Elementales, agua, aire, tierra, ahí están representados en ello. Esa es la representación que se hace de toda esa fuerza creadora, que es la palabra de Dios como acción creadora, y en esa capacidad transformadora que va vinculando la Trinidad. Te mencionaba ahorita Jesús, María Santísima y Padre putativo José, que es el esposo que hace ya la triangulación en la familia, padre, madre e hijo, biológica, cultural, social y culturalmente. Pero va a nosotros es más allá, biosfera, noosfera, nemosfera. No nos podemos quedar solamente
con el ir avanzando en lo día a día, cuando la perspectiva en el ethos trascendental no la tenemos ni siquiera vislumbrada. Por ello es la invitación, solo por hoy, en gracia de Dios, como dice San Ignacio de Loyola, dame lo que me pides y pide lo que pueda darte a partir de ahí. Ese es el proceso de trabajo de hoy. Seguimos en contacto, Dios mediante, en el transcurso del día para ya entrar en más sintonía. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.